Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da una vez más de estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Cada semana estamos abriendo este espacio de enseñanza bíblica con el único fin de que la Iglesia de Jesucristo sea edificada, porque creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Y sabemos que esta palabra es verdad y que ella lleva una revelación que el Espíritu Santo va a llevar a cada corazón de las personas que son escogidos por Dios para que les sea revelado Cristo. Por eso estamos en estos espacios de enseñanza los días viernes y sábado. El día de hoy continuamos con la enseñanza de el libro de Segunda de Corintios. Creemos en nuestros corazones que Dios habla sus vidas y esta palabra le es revelada para su edificación, para su crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 10, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 8 y 9 en sentido general, lo que el apóstol Pablo está enseñando acerca de el ofrendar, acerca de la ofrenda a los santos, lo importante que es que se adquiera este compromiso y que pareciera un tema que muchas personas no quieren tratar, pero que es importante para que el evangelio continúe creciendo, continúe caminando. Vemos que ahora el apóstol Pablo cambia un poquito de tema después que cierra esta enseñanza acerca de la ofrenda y los agradecimientos a las iglesias fieles de ese entonces. Ahora él inicia este capítulo 10 hablando de la autenticación de su apostolado. Él en cada momento le está recalcando, puntualizando, haciendo un hincapié fuerte ante los corintios acerca de su llamado y su apostolado. Entonces, tratando de llevar una vindicación para lo que es su apostolado. Nuevamente, inician los primeros versículos de este capítulo 10, hablando de ese llamado y lo que Dios le ha puesto como misión a él hacer. Entonces, ahora vemos que él abre una sesión acerca de la guerra espiritual y que es una guerra, una batalla que tiene que llevar el creyente. Entonces, Pablo tenía una gran perspectiva acerca de el campo de batalla y que había que esforzarse o había que estar atento como creyente para que podamos entender que en todo momento estamos ante esa batalla espiritual del bien contra el mal o del mal contra el bien. Entonces, él entonces toma este capítulo para hablar de unas armas que son necesarias, que la iglesia necesita y que también hay que reconocer primero esa lucha espiritual en la cual nos encontramos y que necesitamos vivir, conocerla, entenderla y saber usar esas armas espirituales. Por eso, cuando él está tratando de hablar con los corintios acerca de cómo él llega delante de él, cómo él trata, dice que viene con toda bondad en Cristo, con toda ternura, y que estaba apelando a ello personalmente, que él le decía, yo puedo ser tímido cuando me encuentro con ustedes cara a cara, aunque las cartas en la carta pareciera que traían siempre un mensaje duro y de mucha corrección, él habla ahora con el corazón abierto acerca de la persona que él es y que había muchas situaciones que él tenía que corregir y que era importante de que fueran estas palabras enviadas con esa firmeza y con esas exhortaciones. Ahora, él después que explica acerca de su forma de enseñarle y cómo ahora que ya se han corregido esos errores, cómo él quiere llegar y acercarse a sus corazones. Entonces en el versículo 3 dice, pues aunque nosotros andamos en la carne, debemos recordar que no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza.
La guerra, la batalla espiritual es parte de la vida del creyente y no hay manera de evitarla porque la palabra lo dice. Entonces, mientras nosotros estamos en este mundo, habrá una guerra con las fuerzas de maldad. Entonces, no es posible decidir abandonar el mundo para evitarla. Entonces, tenemos que decidir cómo vamos a luchar. Entonces, cuando nosotros no conocíamos o no estábamos con el conocimiento de la palabra y de Cristo, cómo era que enfrentábamos nuestras batallas. Entonces, hemos pensado o debemos pensar que en la forma que lo hacíamos en la carne, ahora no nos sirve. Entonces, porque vamos a perder la batalla. Él habla de que, ¿cuál es el fin de que nosotros nos preparemos? Dice, para la destrucción de fortaleza. Entonces, tiene que ver que con algo que estás resguardando, algo que cuando se piensa en fortaleza, se piensa en un castillo que tiene unas grandes murallas. Entonces, estas murallas protegen esta ciudad. Entonces, una mente que está impregnada de desesperanza hace que el creyente pueda hacer lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso se habla mucho de que anteriormente o actualmente, ¿cuáles son las armas que nosotros usamos en el mundo? Hay armas que pueden ser físicas, pero tenemos la calumnia, la mentira, el engaño, la manipulación, la sabiduría humana o la filosofía, la astucia humana. Tenemos pensamientos que son destructivos. Entonces, todos los instrumentos que podamos manejar en nuestra mente, que lleven el fin de la destrucción de la persona, son armas conforme al mundo. Por eso él dice, no tenemos una lucha o no tenemos una batalla en la carne. No lo hacemos conforme a la carne. No es enfrentarnos a decir cosas a la persona o a quien nos está haciendo frente. Entonces, las armas con las que nosotros luchamos, dice, no son de este mundo, sino que tienen un poder divino para la destrucción de fortaleza. Pablo dijo en su carta a los Efesios, en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, aquí vemos que plantea las armas que se usan espiritualmente. Habla de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces Jesús muchas veces usó las escrituras de manera adecuada para enfrentar a Satanás y sus tentaciones. Por eso los creyentes debemos conocer la palabra y el uso correcto de la palabra y proclamarla con fe y autoridad como un arma de guerra espiritual. También la palabra, y que en la Biblia es llamada la espada del Espíritu, y nos dice que las armas son destructivas y son útiles para refutar argumentos. Es una espada que es en los instrumentos para la guerra espiritual, la única arma ofensiva que plantea en esa descripción que hace en Efesios 6 es la espada. Entonces, que ella es útil para refutar argumentos, es decir, todo lo que son razonamientos, filosofía, o todo lo que tiene que ver con esos argumentos que van en contra de la verdad de Dios. Vemos que los griegos eran grandes filósofos y Pablo pudo entrar en los Corintios y ver que había
un gran baluarte de la filosofía y la religión. Y él entró con el arma de la palabra de Dios. Y fue esta la que él utilizó. Efesios 6:17 nos dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo llevó la espada de la palabra y empezó a despedir esta palabra por su boca, y que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, solo soltando esta palabra, él derribaba todos los argumentos de las filosofías y las religiones que habían en esta ciudad. Y por eso él trae esta enseñanza. La segunda arma es la presencia del Espíritu Santo. Entonces Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y que podía actuar siendo reforzado por el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos otra arma, dice que la oración. Reconocemos que se dice poco sobre la oración en cualquiera de estas dos cartas de los Corintios. Sin embargo, Pablo verdaderamente está mostrando en su discurso que él creía en la oración. En su carta a los Efesios también la mencionó como una de las armas ofensivas cuando dijo, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando le dice, debemos comprender que no militamos conforme a la carne, no andamos en la carne, no militamos según la carne, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Toda la fortaleza que se levanten en contra del creyente, las armas que el apóstol Pablo está recomendando en esta sesión del libro de 2 de Corintios, la palabra de Dios. La palabra es una espada poderosa que es un arma ofensiva para derribar todo argumento, todo razonamiento filosófico que quiera venir en contra de la verdad. Luego plantea el poder del Espíritu Santo con el cual el creyente es sellado, y luego habla de la oración y mándala a perseverar en la oración, que es importante. Velad en todo tiempo, perseverando con súplica. Continúa en el versículo 4, derribando argumentos, especulación y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En esta batalla espiritual, los soldados tienen éxito. Y cuando decimos que tenemos éxito, no queremos decir que resultamos victoriosos en nuestras propias fuerzas. Dios obtiene la victoria y entonces nosotros tenemos éxito y le damos la gloria a Dios. Porque debemos reconocer que si obtenemos la victoria es por sus fuerzas, porque Él nos reviste de su poder y su autoridad para estar nosotros en victoria. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, Pablo dice, pero a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo lo hace? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, todo argumento, toda especulación, todo razonamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, todo pensamiento que quiera venir a que se dé una vanagloria sobre la persona, dice, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso dice, a Dios sea, a Dios gracia, el cual nos lleva de triunfo en triunfo por medio de Jesucristo. Y que es por Él que se manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Nosotros no vamos a poder ganar a todo para Cristo, pero podemos predicar, divulgar la palabra de Dios. Entonces, y damos las gracias a Dios
porque podemos ser utilizados como instrumento para su gloria. Y en todo momento reconocer que sí, que estamos en un frente de batalla, pero que quien debe llevarse la gloria, porque ya la ganó en la cruz del Calvario, es Cristo. El campo de batalla principal en el cual nosotros tenemos que tener siempre, o tenemos siempre una lucha, es la mente. Porque podemos tratar de controlar nuestras acciones, pero es muy difícil controlar los pensamientos. Entonces, cuando nosotros batallamos en la carne con fantasía, con duda, con tentaciones, por lo general vamos a perder si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza y no conocemos de la batalla en la mente. Entonces, no darle vía libre a los pensamientos. Y dice, llévelo cautivo, toma los pensamientos que están descontrolados, llévalo directamente a Cristo. Entonces, dejemos que el Señor ordene esos pensamientos para que nosotros podamos tener la victoria en la batalla espiritual que se da en nuestra mente. Llenemos nuestro pensamiento de la palabra, la adoración y todas estas cosas que nos edifican. La palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo al libro de los Filipenses, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si es digno de alabanza, en esto pensar. Hay varias enseñanzas que van a directo para que podamos entender que tenemos una batalla constante en nuestra mente y que solo podemos derribar estos argumentos con la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El camino a la victoria en la batalla de la mente es la obediencia a Dios. Entonces, cuando ponemos en práctica la voluntad de Dios revelada en la Biblia, vamos a derrotar las tentaciones, las dudas, la fantasía. La desobediencia abre una gran cascada de pensamientos perversos y permite la construcción de fortalezas malignas en nuestras mentes. Entonces, por eso es importante que podamos, como creyente, conocer a qué nos enfrentamos. Pero lo más importante es cuáles son las armas que Dios nos ha dado para que nos mantengamos en victoria y sobre todo reconociendo su poder, reconociendo que es su obra y que es por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios se le bendiga abundantemente. Próxima semana continuamos con este capítulo número 10 de Segunda de Corintios, en esta línea de pensamiento que trae el apóstol Pablo acerca de la batalla espiritual, para que podamos ejercitarnos en el uso de estas armas. Siempre estamos y afirmamos que la palabra de Dios tiene poder y que esta nos ayuda a permanecer firme, porque esta nos trae la revelación de Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios le bendiga abundantemente. No olvide compartir esta enseñanza con sus familiares y allegados y seguir en nuestro canal de YouTube, Si Sea la Verdad TV.